Hola, mucho gusto amigas y amigos de este espacio, de este canal de YouTube. Es un placer compartir nuevamente a través de este espacio digital con cada uno de ustedes, darles la cordial bienvenida y obviamente también desearles todo lo mejor en las actividades que están realizando. Hoy platicaremos un poco al respecto de cómo es que surgen esas ideas, cómo es que la producción audiovisual se nutre de estas ideas y de qué manera nosotros lo podemos realizar de una forma sencilla, práctica y útil para nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo académico. Mi nombre es Brian Torres y les extiendo la cordial invitación a que si este material les gusta, si el contenido que se genera en este espacio les llama la atención, nos sigan, nos sugieran con sus amigos y pues esperar siempre que este espacio esté disponible y que ustedes siempre hagan uso de él. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar conmigo en este espacio digital. Sin más que agregar, les dejo con la sesión de hoy, con el tema de hoy y cómo es que surgen esas ideas y cómo se desarrollan y se aplican dentro de la producción audiovisual. Hola, mucho gusto de compartir con ustedes. Vamos a platicar un poco al respecto de el surgimiento de las ideas y cómo este surgimiento de ideas se aplica o se desarrolla dentro de una producción. Básicamente, pues audiovisual, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con este tema. Espero que sea de su agrado y espero que los elementos que se compartan acá les permitan a ustedes ilustrarse y poder tener un poquito más de fundamento en esta parte. ¿Qué tipos de creatividad existen? En este curso pues tenemos nosotros la responsabilidad de integrar o de platicar al respecto de la creatividad como tal. Entonces, el tema creativo es sumamente amplio, por ello pues lo tratamos de delimitar en diferentes áreas. Tenemos tres áreas en las que el creativo se puede desempeñar. La creatividad gráfica, que es a través de elaboración de materiales impresos, de materiales digitales, de materiales multimedia. La creatividad gráfica, pues obviamente se tiene que acompañar en un software profesional o semiprofesional. Ahí hay bastantes, está Photoshop, Illustrator, semiprofesionales así como Canva. Hay mucho con que uno se puede apoyar al momento de realizar la parte creativa gráfica. Luego viene la parte creativa copy. Previamente nosotros tuvimos la oportunidad de platicar un poco al respecto de la creatividad copy. Y básicamente es fundamentada en consejos de redacción publicitaria. El creativo copy pues redacta. Obviamente pues tiene que hacer buen uso del lenguaje, tiene que hacer o apoyarse en diferentes recursos lingüísticos, diferentes recursos gramaticales, etcétera. Entonces ahí tenemos la creatividad copy. Y finalmente tenemos la audiovisual. La audiovisual es, a mí todas me encantan, todas me parecen sumamente interesantes. Sin embargo, yo creo que la que más le llena el espíritu a uno es la audiovisual. Entonces, vamos a ver un poco al respecto de eso. La parte de creatividad gráfica ya tuvimos oportunidad de visualizarla y pues la creatividad copy también. Entonces, nos corresponde platicar un poco al respecto de audiovisual. Primero, tenemos esa pregunta que es bien importante. ¿Y de dónde vienen las ideas o de dónde surgen las ideas? Ahí tenemos esa ilustración que es de uno de los grandes maestros del cine, como es Georges Méliès. Y pues obviamente las ideas surgen de diferentes puntos. Primero la observación. Si nosotros no somos observadores, va a ser bien difícil que podamos desarrollar ideas,
que esa idea que a lo mejor es un poco vaga, un poco amplia, la podamos circunscribir a un concepto. Eso es bien difícil. Entonces, bien importante que nosotros seamos observadores. A lo mejor que seamos despistados, pero observadores. Porque ves que se da esa combinación también, ¿verdad? O hay gente que es muy centrada o tiende mucho a enfocarse y, y la verdad es que la observación es primordial. Primordial para identificar problemas, primordial para ver cómo es que se comportan las personas, primordial en muchos sentidos. Entonces, dicen por ahí que la primera forma de conocimiento es la observación. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener presente. Luego viene la parte del diálogo. El intercambio con las personas es sumamente importante. Hay veces que nuestra propia forma de ser se nos dificulta un poco empezar este diálogo. Yo se lo digo por experiencia propia. A mí hay veces que se me dificulta mucho empezar un diálogo con las personas. Hay gente que se le da de mejor manera. Entonces esto es bien importante. La parte del diálogo. Luego tenemos la parte de experiencia propia. Hay veces que nos suceden cosas extraordinarias o hay veces que una persona muy cercana a nosotros tiende a vivir cosas extraordinarias. Entonces, esto puede ser una buena fuente de surgimiento de ideas. Sentémonos, veamos las cosas que le pasan a la gente y empecemos a escribir. Yo estaba leyendo hoy un libro precisamente y, y me pareció fabulosa una frase que leí ahí. Decía uno de los teóricos que de ese libro que yo leí, no recuerdo exactamente el nombre de él, decía que uno no puede vivir sin un borrador. ¿Y por qué? Porque pues uno tiene que estar en constante escritura, plasmando nuestras ideas en papel. Porque las ideas a lo mejor están ahí, pero si no las plasmamos, no las podemos materializar, no las podemos llevar a la práctica. Hay gente que es muy dada a esto. A mí me pasa a veces que me cuesta mucho o tengo una idea muy general y me cuesta mucho aterrizarla. Entonces tengo que escribirla. La escribo, ya platico con alguien más y esta persona me termina de ayudar a aterrizar mi idea. Entonces, yo tengo la idea que es lo más general y ya la persona con la que platico o que me comparte su punto de vista me ayuda a hacer la famosa bajada que le llaman, ¿verdad? Me ayuda a darle sentido a las cosas. Platiquemos siempre con las personas. Tengamos nosotros ese diálogo. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias diferentes. Veamos de qué forma esas experiencias, a lo mejor buenas o malas, nos pueden servir a nosotros para plasmar ideas, para compartir ideas, para que esa idea, que es lo más vago que pueda existir, lo más general, se convierta en un concepto creativo, se convierta en algo que nos permita a nosotros llamar la atención, ser diferentes a los demás. Y luego tenemos la imaginación. La imaginación surge con los problemas. Hay veces que uno tiene problemas de problemas. ¿Y qué nos corresponde? Pues nos corresponde empezar a imaginar de qué forma vamos a enfrentar ese problema. Porque así es, pues. En ese sentido, pues vuelvo a la imagen que tenemos ahí de Georges Méliès, que es de los grandes productores de cine que ha habido en la historia, que se volvió famoso por esa imagen de El viaje a la luna. En aquel momento que Georges Méliès vivió, pues era un sueño que el hombre llegara a la luna. Todo el mundo hablaba de esto, pero él se atrevió a representar en un material cinematográfico cómo era la llegada del hombre a la luna.
Entonces, esto creo que lo habíamos visto en un material previo y esto fue representado de manera magistral, la historia de él fue representada de manera magistral a través de la película de Hugo Cabret, una película que a mí me parece fantástica. Entonces, ahí nos muestra la historia de él y representa esa parte, nos representa esa parte de cómo una persona tan genial como él cayó en un momento de bloqueo mental por no hacer lo que le gustaba, porque él era un artista, pues. Entonces, la historia de él es fantástica y lo que hizo a nivel cinematográfico todavía hoy sigue siendo un referente. Entonces, esto es algo que nos debe servir de inspiración y siempre nosotros tengámoslo presente de qué manera podemos nosotros ir generando ideas para solucionar problemas, para aplicarlo en nuestro día a día, para hacer publicidad innovadora, para llamar la atención, no ser iguales a los que hacen los demás, ¿verdad ustedes? Siempre uno tiene que tratar de separarse en lo que hacen los demás. Entonces, con estas herramientas y con estos insumos podemos hacerlo. Bueno, aquí está lo que les decía. Yo se los voy a dejar en la parte de sugerencias. Creo que ya se los compartí, pero pues a mí me encanta tanto que lo abordo en diferentes momentos. Ahí está la historia de las producciones que él hizo y cómo él cayó en esa situación, ¿verdad? Cómo él cayó en esa situación de ser una persona frustrada, amargada, por haber dejado de lado lo que le apasionaba, porque él era un artista. Entonces, ahí está ese video, yo se los voy a dejar en la sección de comentarios para que lo puedan volver a ver y puedan ver cómo él fue tan genial que él empezaba con el tema de marionetas, él aplicaba plenamente los 13 signos del teatro en sus producciones. Luego de platicar un poco al respecto de Georges Méliès y su aporte a la producción audiovisual, les quería platicar un poco al respecto del storyline. Entonces, tenemos ahí la parte de los tres momentos que implican una historia. La parte de planteamiento o presentación, el desarrollo del conflicto, el clímax del conflicto y el fin o el desenlace. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos darle respaldo y sustento a esta parte de una historia a nivel audiovisual. Bueno, ¿qué es importante al momento o qué relevancia tiene la parte de creación de personajes? Bueno, esta parte es sumamente importante por el hecho que los personajes como tal, pues son los que desarrollan la historia, son los que le dan sentido a la historia. Entonces, bien importante que nosotros identifiquemos qué características va a tener este personaje, pensemos qué papel va a desempeñar, analicemos qué parte de la historia va a desarrollar. Hay dos personajes que son bien importantes al momento que uno desarrolla una historia a nivel de una producción audiovisual. Tenemos el protagonista y tenemos el antagonista. Ellos son prácticamente quienes interactúan y van desarrollando la historia como tal. Entonces, aquí tenemos estas diferentes características de personalidades y pues aquí se plantean algunos elementos que tienen que ver con estos personajes que se pueden crear para una historia. Realistas, investigadores, artistas, personajes sociales, emprendedores y personajes, digamos, convencionales. Estos son algunos parámetros que nosotros podemos pensar. Ahí sí que es criterio obviamente del guionista o de la persona que está desarrollando la historia el, el plantearlos, el ver cómo va a ser esta persona.
qué rol va a desempeñar dentro de la historia. Todo este tipo de situaciones se tienen que considerar. Luego tenemos la parte de inteligencias múltiples. Esto es una teoría educativa y en esta teoría educativa pues se plantea que cada persona maneja diferentes habilidades y destrezas. Entonces tenemos la visual, espacial. Entonces esto es un elemento que nosotros pudiéramos utilizar muy bien también al momento de diseñar nuestros personajes, ver qué características tienen, qué tipo de inteligencias manejan. Entonces, esto lo pueden ampliar verificándolo posteriormente, ¿verdad? La teoría de las inteligencias múltiples y cómo esto pues, puede ser fundamento o, o facilitar la creación o darle esa naturalidad a las personas. Luego tenemos la parte de los antagonistas. Los anteriores que vimos fueron personajes que desarrollan la historia, ¿verdad? Podría ser protagonista o podrían ser personajes secundarios. Luego tenemos esta escala. Esta fue creada por un psicólogo estadounidense que se dedicaba a todos estos temas de analizar y ver la conducta de personas que habían sido sentenciadas a prisión. Entonces, él estableció una escala desde el 1 hasta el 22. Obviamente, entre más alta, la persona es más malvada. Entonces, el 1 pues son las personas que asesinan o matan en defensa propia. Y así nos vamos, ¿verdad? Hasta el 22, que son personas que son asesinos psicopáticos, torturadores, personas malas, ¿verdad? Entonces, podríamos ver nosotros en qué escala se encuentra nuestro antagonista de la historia y poder desarrollar nuestra historia con base a esto, ¿verdad? Obviamente apoyada en los elementos y las consideraciones de la producción audiovisual. Espero que el tema haya sido de su agrado. Vamos a continuar desarrollando estas temáticas y otras en lo que nos queda del semestre. Siempre es un gusto compartir con ustedes y siempre agradezco que estén aquí en este espacio de YouTube. Muchas gracias amigas y amigos por haber sintonizado este audiovisual. Espero contar con su presencia en una siguiente semana, en un siguiente audiovisual. Es un gusto conectarme a través de este canal de YouTube con cada uno de ustedes. Recibir sus puntos de vista, recibir sus comentarios, es siempre un placer. Les agradezco la sintonía, les agradezco la participación acá y les deseo todo lo mejor en todas las actividades que realicen. Muchas gracias y hasta una próxima.